En lo más profundo de la selva, donde la luz apenas consigue abrirse paso, existe un rumor que los aldeanos transmiten en susurros. El mundo que vemos no es el único que existe. Debajo del suelo húmedo, bajo las raíces enredadas y las capas infinitas de hojas en descomposición, late un segundo mundo, antiguo, silencioso, enterrado por el tiempo y por algo más oscuro que el tiempo. No es una historia inventada para asustar a los niños. Es una presencia. Una sombra que se siente aunque no se vea. Una memoria que la selva intenta ocultar pero que de vez en cuando respira, como si recordara que alguna vez fue grande. Los primeros exploradores que se aventuraron en aquella región nunca regresaron. No dejaron mapas, no dejaron notas, no dejaron cuerpos. Solo desapariciones limpias, como si hubieran sido absorbidos por un vacío sin nombre. Por eso, durante décadas, ninguna expedición seria se acercó a ese territorio. La selva allí parecía distinta, más densa, más húmeda, más silenciosa, como si vigilara a quienes se atrevían a cruzar sus límites. Los árboles crecían tan juntos que el sol quedaba atrapado en las copas, creando un mundo de penumbras donde el aire se volvía espeso como un velo. Pero el misterio siempre termina llamando. Y así, un pequeño equipo de investigadores, obsesionados con leyendas de ciudades perdidas, decidió avanzar donde nadie había querido entrar. No buscaban oro, no buscaban tesoros, no buscaban gloria, buscaban respuestas. Porque en los archivos más antiguos del país había referencias vagas, casi borradas, a un reino que desapareció sin guerra, sin plagas, sin invasores, un reino que se hundió en sí mismo, dejando atrás murallas tan grandes que no podían haber sido construidas sin un pueblo numeroso. ¿Cómo desaparece una ciudad entera sin dejar rastros? ¿Cómo se borran de la historia miles de vidas, miles de voces, miles de miradas? Era una pregunta que no los dejaba dormir. El camino hacia la región prohibida fue un viaje a otro mundo. Cada día que avanzaban, el bosque cambiaba de olor, de temperatura, de sonido. Al principio escuchaban aves, insectos, riachuelos, pero conforme cruzaron la frontera invisible de aquel territorio perdido, el ambiente se volvió silencioso, demasiado silencioso. Ni un pájaro, ni un salto entre hojas, ni un zumbido de insectos, como si la vida misma evitara aquel lugar. Era un silencio tan perfecto que parecía artificial, como si perteneciera a un mundo que había decidido renunciar al movimiento. Las noches eran aún peores. El equipo encendía fogatas, pero las llamas parecían pequeñas, débiles, incapaces de empujar la oscuridad. La selva los rodeaba con una densidad inquietante. No era una oscuridad natural. Era una oscuridad cargada, pesada, como si ojos invisibles los observaran desde todas direcciones. Más de una vez, uno de los exploradores despertó súbitamente con la sensación de que algo había caminado entre las tiendas. No pasos animales, pasos humanos, pasos lentos, firmes que se detenían frente a la lona durante un largo segundo antes de seguir su camino hacia la nada. En el tercer día encontraron la primera señal. No fue un objeto impresionante ni un muro monumental, fue una piedra, solo una piedra plana, perfectamente tallada, con un símbolo que ninguno había visto antes. No era escritura conocida, no era pictograma, no era arte decorativo. Era más antiguo, más primitivo, más inquietante. Parecía un ojo sin pupila, rodeado por figuras que recordaban serpientes entrelazadas. La piedra estaba cubierta de musgo, pero su tallado seguía intacto, como si el tiempo la hubiese evitado, como si alguien la hubiera protegido. Aquella piedra no estaba sola. A unos metros encontraron otra, y luego otra. Poco a poco, como si la selva cediera, comenzó a surgir una ruta, un sendero hecho de losas enterradas bajo raíces gruesas. Un camino que descendía hacia un valle tan cubierto de niebla que parecía que un océano blanco dormía entre las montañas. El aire allí cambiaba, se volvía frío, inusualmente frío para una zona tropical. Las hojas goteaban sin parar, aunque no llovía. Y el olor no era el olor de la selva viva. Era olor a tierra vieja, a humedad estancada, a piedra que no ha visto el sol durante siglos. Uno de los guías locales, un hombre mayor y sin miedo a nada, se negó a bajar al valle. Dijo que ese camino no llevaba a una ruina, llevaba a un lugar que decidió esconderse, un lugar que no quería ser encontrado. Su abuelo le había contado historias sobre esa región. Historias de viajeros que escuchaban voces en la niebla, voces que no tenían cuerpo, voces que pedían silencio,
como si el aire mismo estuviera suplicando que nadie pronunciara un nombre olvidado. Pero los investigadores estaban demasiado cerca para retroceder. Descendieron paso a paso. Cada metro más profundo los acercaba a algo inmenso, algo que no sabían nombrar. La niebla los envolvió como un sudario. No podían ver más allá de 5 metros. Los árboles se doblaban hacia ellos, las ramas parecían brazos retorcidos intentando tocar sus mochilas. Y entonces, cuando la niebla se abrió un instante, vieron un muro colosal, imposible de erosionar, cubierto de símbolos y rostros tallados que miraban hacia el bosque con expresiones que no parecían humanas. No eran rostros de reyes, ni dioses, ni guerreros. Eran rostros que parecían llorar, como si hubieran visto algo tan terrible que el tallador quiso dejar ese miedo grabado para siempre en la piedra. Pero ese muro era apenas la entrada. Detrás de él, oculto bajo cientos de años de vegetación, dormía algo mucho mayor. Algo que la selva no había destruido. Algo que la niebla intentaba esconder. Algo que estaba a punto de despertar. La niebla se cerró detrás de ellos como si tuviera voluntad propia, como si quisiera impedirles regresar sobre sus pasos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron al mismo tiempo. Aquella ciudad enterrada, aquel muro lloroso, aquel silencio que pesaba más que el aire, no estaban allí para ser descubiertos. Y sin embargo, ahí estaban, respirando junto a un misterio que llevaba siglos esperando, quizás observando, quizás juzgando. El antropólogo del grupo, un hombre acostumbrado a trabajar con pueblos remotos, fue el primero en tocar la piedra. No para medir, no para analizar, sino para sentir. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de algo más profundo, una mezcla de reverencia y desorientación. La piedra estaba fría, fría como metal, fría como cadáver. No era normal. No en una selva donde todo es caluroso, húmedo, vivo. Aquella piedra no pertenecía al paisaje. Era como si hubiese sido traída de otro clima, de otro tiempo, de otra vida. Una de las investigadoras, la más joven del grupo, tuvo una reacción inesperada. Comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, sin sollozos, sin drama. Solo un llanto suave, contenido. Como si algo hubiera tocado directamente la memoria más íntima de su alma. Ella intentó disimular, limpiándose las mejillas rápidamente, pero los demás lo notaron. Cuando le preguntaron qué había sentido, ella no supo explicarlo. Solo dijo que al mirar los rostros tallados tuvo la sensación de que estaban vivos, de que no eran figuras decorativas, de que contaban una historia que no podía escuchar con los oídos, sino con algo más interno y vulnerable. Aquel muro no era una entrada cualquiera, era un umbral emocional, una advertencia tallada en piedra, no una prohibición, sino un lamento. Cuando avanzaron por el camino estrecho que se abría detrás de él, la vegetación comenzó a cambiar. Las ramas parecían más delgadas, más curvas, como dedos que habían crecido buscando sostener algo invisible. Las hojas eran más oscuras, casi azuladas, como si absorbieran más luz de la que devolvían. Un musgo denso cubría las piedras del suelo, pero no era un musgo normal. Parecía latir. El biólogo del grupo tocó una de esas manchas verdes y retrocedió de inmediato. No era musgo, era algún tipo de organismo que reaccionó a la temperatura de su piel. No se movió como un animal, pero tampoco permaneció inmóvil como una planta. Era algo entre ambos mundos. El equipo siguió avanzando, más juntos, más atentos uno al otro. La niebla era tan espesa que los obligaba a caminar casi hombro con hombro. Podían sentir la respiración de los demás. O al menos eso pensaban, porque en algunos momentos, cuando el viento cambiaba, escuchaban respiraciones adicionales. No pasos, no voces, solo respiraciones. Como si alguien más caminara con ellos a un ritmo lento, profundo, antiguo. A pesar del miedo que comenzaba a filtrarse entre ellos, también había una sensación de pertenencia extraña. Como si aquel lugar, de algún modo, los conociera, los aceptara o los necesitara. Era difícil de explicar, pero cada uno lo percibía de una forma distinta. El antropólogo sentía curiosidad extrema. La joven investigadora sentía melancolía. El geógrafo sentía nostalgia, aunque nunca había estado allí. El guía local, sin embargo, sentía algo muy diferente. Una mezcla de culpa y arrepentimiento, como si hubiera traicionado algo al llevarlos a ese valle, como si las sombras del lugar lo reprocharan silenciosamente. Finalmente, la niebla se abrió como un telón, revelando lo que había sido muchos siglos atrás, el centro de una civilización olvidada.
No era una ciudad como las que suelen encontrarse en ruinas. No había grandes templos visibles, ni esculturas colosales, ni estructuras que gritaran poder. Era una ciudad que había decidido hundirse en la tierra, no para desaparecer, sino para proteger algo. Las construcciones eran bajas, casi enterradas, como si hubieran sido concebidas desde el principio para resistir el paso del tiempo bajo capas de vegetación. Las entradas, estrechas, parecían túneles. Los techos, apenas visibles bajo raíces gruesas, tenían marcas que recordaban códigos, patrones repetidos, secuencias que no parecían decorativas. No eran símbolos religiosos, eran instrucciones. En el centro del lugar, bajo un árbol gigantesco cuyas raíces parecían abrazar todo el valle, encontraron una estructura circular. No era un templo, no era una tumba, no era un altar, era algo distinto. En el interior, tallado con precisión imposible, había un mapa, no un mapa del territorio físico, era un mapa emocional. Un mapa de la ciudad misma, pero no desde arriba, desde dentro. Como si representara no la arquitectura sino la psique de su pueblo, un mapa de su miedo, de su dolor, de su esperanza, un mapa de una civilización que había entendido algo que el mundo moderno aún no comprende, que las ciudades también sienten, que los lugares guardan memoria, que el suelo puede llorar. Mientras los investigadores analizaban los detalles, algo sucedió. No fue un movimiento, no fue un sonido, fue una sensación colectiva, una presión en el pecho, una emoción profunda que ninguno sabía nombrar, algo que no pertenecía a ninguno de ellos, pero que todos sintieron al mismo tiempo. Era como si la ciudad misma respirara bajo sus pies, como si despertara, como si reconociera que, después de siglos de silencio, alguien finalmente había llegado a escuchar. Y entonces desde la niebla que rodeaba el valle surgió una sombra, no un animal, no un humano, algo intermedio, algo que no debía existir. Algo que los estaba observando desde hacía mucho más tiempo del que imaginaban. Y aquello no estaba solo. La sombra permaneció inmóvil durante varios segundos, como si evaluara al grupo, como si midiera su intención. Nadie se atrevió a hablar, nadie respiró demasiado fuerte. La niebla la envolvía y desenfocaba sus bordes, pero aún así podía sentirse la presencia, pesada como un pensamiento que se niega a desaparecer. Luego, lentamente, la figura retrocedió unos pasos, no huyendo, sino invitando. Como si esperara que la siguieran, como si fuera un mensajero de algo más grande, algo escondido debajo de esa masa de raíces y piedra silenciosa. Los investigadores se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero en moverse, pero tampoco podían quedarse ahí. Habían llegado demasiado lejos, y la ciudad parecía observarlos con una paciencia inquietante, como si supiera que tarde o temprano darían ese paso. El guía local fue el que finalmente habló en voz baja, casi en un susurro quebrado. No sigan a eso, no es un habitante de este tiempo. Su mirada era de pánico contenido, pero también de rendición. Él había escuchado esas historias desde niño, rumores de siluetas que custodiaban lo enterrado, sombras que no eran espíritus pero tampoco seres vivos en el sentido que ellos conocían. A pesar de la advertencia, el antropólogo dio un paso adelante, luego otro, y la sombra, al ver el movimiento, giró levemente y comenzó a avanzar entre los árboles, casi deslizándose sobre el suelo húmedo. No quebraba ramas, no dejaba huellas, no producía sonido, parecía hecha de la misma niebla que la ocultaba. Y aún así su presencia era real, tan real que cada uno de los exploradores sintió cómo sus pulsaciones se aceleraban, como si un instinto ancestral estuviera despertando en lo más profundo de sus cuerpos. El equipo siguió a la figura. No era valentía, no era curiosidad científica. Era una mezcla de impulso y magnetismo, como si una parte de ellos reconociera aquella ciudad enterrada, como si algo dentro de su memoria genética respondiera al llamado de lo desconocido. A medida que avanzaban, la niebla se hacía más espesa, y el bosque parecía inclinarse hacia el camino que tomaban, como si los árboles mismos quisieran observarlos mejor. El aire se volvió más frío, más denso, y un olor a tierra recién removida comenzó a extenderse, como si el suelo hubiera sido perturbado recientemente. Llegaron a una abertura en la vegetación. No una cueva natural, no una excavación moderna, era una entrada tallada, un corredor de piedra que descendía en espiral hacia un vacío donde la luz no lograba penetrar. La sombra se detuvo al borde del escalón y finalmente se hizo clara. No era un animal, no era un espíritu, era un ser humano, o al menos lo había sido alguna vez.
Su piel tenía un tono grisáceo, como si se hubiera fusionado con la piedra. Sus ojos, hundidos y opacos, no reflejaban nada, pero tampoco eran hostiles. Eran antiguos, como si hubieran visto demasiado. Entonces, sin emitir sonido alguno, la figura levantó un brazo y señaló hacia abajo, hacia el interior del corredor. No pidió que entrara, no exigió nada, solo señaló. Luego lentamente se volvió hacia la selva y se disipó entre la niebla sin dejar rastro, dejando atrás un silencio aún más profundo que antes. El grupo se quedó inmóvil varios segundos. Era irracional entrar en ese túnel. Nadie sabía qué había allí, nadie sabía si era seguro, nadie sabía si saldrían vivos, pero todos sentían lo mismo. Esa era la razón por la cual la ciudad los había permitido entrar. Esa era la verdad que llevaba siglos esperando ser revelada. La joven investigadora respiró hondo, secó una lágrima que no sabía por qué había salido, y fue la primera en encender su linterna. La luz amarillenta iluminó las paredes del túnel, revelando algo inesperado. No eran paredes simples, estaban cubiertas de manos grabadas. Miles de manos pequeñas, grandes, deformes, humanas, no humanas. Algunas manos parecían normales, otras tenían dedos demasiado largos o demasiado cortos. Algunas estaban en posiciones de súplica, otras de advertencia. Algunas parecían estar empujando desde dentro de la piedra como si quisieran salir. Era un mural de dolor y desesperación congelado en roca. El geógrafo, que hasta ese momento había mantenido la calma, dio un paso atrás, sintiendo una punzada de náusea. No era miedo físico, era miedo emocional, visceral, primitivo. A medida que comenzaron a descender por el corredor, la luz de las linternas parecía absorberse en las paredes, apagándose poco a poco. El túnel estaba construido para consumir luz, como si el interior se alimentara de ella. La temperatura bajó rápidamente, tanto que podían ver su aliento enfrente de sus rostros. El suelo se volvió más irregular, la piedra más húmeda, y un murmullo comenzó a surgir desde lo profundo. No era un murmullo humano, era más parecido a un lamento colectivo, un sonido constante, suave, casi imperceptible, que parecía vibrar dentro de los huesos y no en el aire. El corredor finalmente se abrió hacia una cámara inmensa, una cúpula subterránea construida con una precisión imposible. No había columnas, no había soportes, solo una cavidad gigantesca, sostenida por geometrías que desafiaban la arquitectura conocida. En el centro había un círculo de piedra negra pulida como obsidiana, con símbolos que parecían moverse ligeramente cuando la luz los tocaba. No eran símbolos decorativos, no contaban una historia, eran advertencias, señales, instrucciones de algo que un pueblo entero había intentado sellar para siempre. La joven investigadora, incapaz de contenerse, caminó hacia el círculo. El antropólogo quiso detenerla, pero algo en su mirada lo detuvo. No era temeraria, no era imprudente, era como si hubiera estado allí antes. Como si reconociera aquel lugar de otra vida, otro tiempo, otro mundo. Ella se arrodilló frente al círculo y colocó su mano sobre la piedra negra. El murmullo subterráneo cambió, se volvió más fuerte, más intenso, más humano. Y entonces, algo bajo la superficie despertó. No con violencia, no con ruido. Despertó como despierta alguien que lleva siglos dormido, lento, consciente, recordando su nombre antes de abrir los ojos. El suelo vibró suavemente, la ciudad respiró. La niebla en la entrada del túnel comenzó a moverse hacia adentro, como si fuera atraída por algo, y la luz de las linternas, una a una, empezó a apagarse. No estaban solos en esa cámara, nunca lo habían estado, y lo que despertaba no era un ser, era una memoria, era una promesa, era un error antiguo que la humanidad había olvidado que cometió. La oscuridad dentro de la cámara se volvió tan completa que el grupo sintió por un instante que flotaban en un espacio sin suelo, sin techo, sin tiempo. La vibración que recorría la piedra era suave, pero constante, como el pulso profundo de un corazón enterrado bajo kilómetros de historia. La joven investigadora mantuvo la mano sobre el círculo de piedra negra, incapaz de soltarla, no por falta de fuerza, sino porque algo dentro de ella se lo impedía. No era posesión, no era trance, era reconocimiento, como si una parte olvidada de su humanidad hubiera despertado al tocar aquella superficie fría como la muerte. Los demás retrocedieron unos pasos instintivamente, no por miedo a ella, sino al ambiente que comenzaba a transformarse a su alrededor. El aire se volvió más denso, cargado de un olor metálico, similar al hierro. La temperatura siguió cayendo.
Un soplo de viento helado cruzó la cámara desde una grieta imperceptible, como si algo detrás de las paredes hubiera inhalado profundamente. Luego el murmullo cambió otra vez. Ya no era un lamento, era un canto. Un canto bajo, profundo, sin palabras reconocibles, una vibración que parecía formar parte del cuerpo de cada uno de los presentes. La piedra negra bajo la mano de la joven comenzó a emitir un brillo muy tenue, casi invisible. No era luz, era como si la superficie estuviera recordando algo, o intentando comunicarlo. Una imagen fugaz atravesó la mente de ella, personas caminando en ese mismo lugar, no perdidos, no asustados, sino decididos. Gente que vivía en esa cámara, que entendía esos símbolos, que no temía la oscuridad porque era parte de su cultura, parte de su forma de ver el mundo. No eran una civilización primitiva, no eran un pueblo desaparecido por ignorancia, eran algo más. Un pueblo que comprendió que el silencio también construye, que la oscuridad también protege. Las imágenes continuaron. Niños jugando en corredores iluminados por lámparas de piedra, mujeres trabajando con herramientas que brillaban, hombres reunidos frente al círculo negro como si fuese un consejo. Luego la visión cambió abruptamente. Humo, voces desesperadas, gritos ahogados, el suelo temblando con una fuerza que no venía de la tierra sino del propio aire, murallas derrumbándose hacia adentro, no hacia afuera. Como si algo en el corazón de aquella civilización hubiera empezado a llamarlos con una intensidad que los superó. Era como si hubieran despertado algo que jamás debió abrirse. La joven retiró la mano de golpe, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. El brillo se apagó, el canto se detuvo, la vibración disminuyó. La cámara quedó en un silencio absoluto, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio atento, un silencio que escuchaba. Un silencio que esperaba que ellos decidieran qué hacer a continuación. El antropólogo se acercó lentamente a la joven. Ella estaba pálida pero consciente. No podía explicar lo que había visto con palabras simples. Habló de una ciudad viva, de un pueblo que construyó bajo tierra no para esconderse del mundo, sino para contener algo que pertenecía a ellos mismos. Habló de un despertar, de un error, de un llamado. Sus palabras eran fragmentadas, temblorosas, pero todos entendieron que había visto algo verdadero. No eran alucinaciones, no era imaginación provocada por miedo, era memoria. Memoria de una civilización que se había enterrado para sobrevivir a sí misma. El guía local se arrodilló frente al círculo de piedra. No lo tocó, no se atrevió, pero inclinó la cabeza como si pidiera perdón. Dijo que su abuelo hablaba de un pueblo que cerró su propia boca para no devorar el mundo. Una frase que siempre le pareció poética, exagerada, propia de historias de fogata. Ahora entendía que no era poesía, era literal. Fue entonces cuando el suelo vibró nuevamente, esta vez más fuerte. No como un temblor natural, sino como un latido acelerado de algo inmenso bajo ellos. La cámara entera pareció expandirse y contraerse un instante, como si respirara de forma irregular, como si despertara confundida. La joven gritó, ¡arriba!, y todos corrieron hacia el corredor sin mirar atrás. Las paredes comenzaron a emitir un sonido profundo, un eco repetitivo como una advertencia. Era el mismo sonido que habían escuchado en sus sueños la noche anterior sin darse cuenta. Un lamento que se convertía en una orden. La subida fue una lucha contra la propia niebla. Era como correr dentro de un líquido espeso que se aferraba a su ropa y a su piel. La temperatura subió tan rápido que el vapor se condensaba en sus mejillas. El murmullo detrás de ellos se convirtió en un rugido apagado, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo desde el fondo de la cámara. Voces que no eran de rabia ni de violencia, sino de súplica. Era como si lo que despertaba no quisiera ser encontrado, como si tratara de empujarlos a la superficie para evitar algo peor. Al salir del túnel, la luz tenue del exterior los encegueció por un instante. No era luz solar, sino una claridad difusa, como si la niebla reflejara una fuente de luz sin origen. La sombra que los había guiado al inicio estaba allí, de pie, inmóvil, mirándolos con esos ojos vacíos. Pero había cambiado. Ya no parecía una entidad perdida. Parecía un guardián agotado, como si su tarea hubiera terminado. Luego, sin ceremonia, se volvió hacia la selva y caminó lentamente hasta que su forma se deshizo en la neblina, como si el aire lo absorbiera. La ciudad enterrada, detrás de ellos, exhaló un último suspiro.
Un viento cálido barrió el valle, moviendo las hojas en un susurro que parecía pronunciar un nombre que nadie entendió. La vibración del suelo cesó. El murmullo se apagó. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio de despedida, de cierre, de un secreto que por un instante había permitido ser visto solo para asegurarse de que nadie intentara abrirlo otra vez. El equipo agotado subió por la pendiente entre raíces húmedas hasta salir del valle, sintiendo cómo la niebla se volvía menos densa y el aire más respirable. Nadie habló en horas, no por miedo, sino por respeto. Habían sido testigos de algo que no pertenecía al mundo moderno, algo que no debía ser explicado en conferencias ni exhibido en documentales. Habían visto la memoria viva de una civilización que eligió enterrarse para proteger el mundo de una parte de sí misma. Cuando finalmente llegaron al límite de la selva, donde los sonidos de la vida volvían a escucharse, el antropólogo miró hacia atrás una última vez. Por un instante, creyó ver los rostros tallados en el muro llorar de nuevo, como si la ciudad supiera que habían entendido su mensaje. Y él supo en lo más profundo de su ser que esa historia jamás debía contarse como un descubrimiento. Era una advertencia. Una herida del tiempo que había sido abierta lo suficiente para recordarle a la humanidad que algunas verdades deben permanecer bajo la tierra, sostenidas por la oscuridad y la niebla, donde pertenecen. La expedición nunca regresó a aquel valle. Nunca compartieron coordenadas. Nunca intentaron estudiarlo otra vez, porque sabían que no habían descubierto una ciudad perdida. Habían cruzado un límite que separaba lo humano de lo que la humanidad decidió olvidar. Y lo que dormía allí, en la cámara negra, bajo símbolos que aún vibraban en sus recuerdos, no debía volver a ser despertado. La civilización enterrada no estaba muerta, solo estaba protegiendo al mundo de su propio despertar.